Buenos días, un saludo para todos. El día de hoy mi grupo y yo les hablaremos de lo que fue el Frente Nacional. Mi grupo está conformado por Jimena Parra, José Barreto y quien les habla, Valeria González. Bueno, primero comenzaré a definir qué fue el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores para acabar con el partido político del general Rojas Pinilla, vigente en Colombia desde el año 1958 y 1974. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del periodo presidencial de Gustavo Rojas. El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en un tercer partido capaz de desplazar a los dos tradicionales. Este hecho, unido con el deseo de terminar con el conflicto de la violencia generada por el bipartidismo colombiano, unió a los dirigentes de los diferentes partidos tradicionales, liberal y conservador, para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 con el fin de poner término a la crisis política que se vivía en Colombia en ese momento, lo que dio inicio al Frente Nacional. Los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia en los diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 conservadores y 2 liberales. Los presidentes durante el Frente Nacional fueron el primero, Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal desde el año 1958 hasta 1962. El segundo fue Guillermo León Valencia, del Partido Conservador desde 1962 hasta 1966. El tercero fue Carlos Lleras Restrepo del Partido Liberal desde el año 1966 hasta 1970. Y el último fue Misael Pastrana Borrero del Partido Conservador desde el año 1970 hasta 1974. Antecedentes del Frente Nacional. El 13 de junio de 1953, con el aval de la Iglesia, los gremios y los grupos políticos, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado en contra del gobierno de Laureano Gómez, en oposición a la reforma constitucional que éste adelantaba en el Congreso. Inicialmente, Gustavo Rojas sería presidente de Colombia por un año, pero su gobierno presidencial se alargó en un periodo de 5 años con las características de un gobierno militar. Este periodo es reconocido como una dictadura por su ordenamiento jurídico e institucional. El 13 de junio de 1956, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el presidente Rojas Pinilla presentó su propio partido, la Tercera Fuerza, fundamentado sobre ideas socialistas con una perspectiva alternativa en el terreno de lo económico y lo político de los programas tradicionales liberales y conservadores, y con un discurso de carácter populista que hacía la alusión a una necesidad que el país tenía de una visión diferente a la del bipartidismo. En 1956, Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal, buscó acercamiento con los conservadores para proponerles la idea de la creación de un binomio liberal-conservador para recuperar las riendas democráticas y civiles del país. Lleras Camargo viajó a Benidorm, en España, para buscar al expresidente Laureano Gómez, quien se encontraba exiliado allí, y para plantearle su proyecto. En este encuentro, Lleras Camargo logró que Laureano Gómez firmara un comunicado el día 24 de julio de 1956, en el que se planteaba la necesidad de unir los dos partidos colombianos para luchar contra la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Ya para finales de 1956, la popularidad de Gustavo Rojas Pinilla estaba por el piso, especialmente con los grupos básicos que respaldaban su partido. Luego de algunos incidentes entre manifestantes y autoridades policiales, en la madrugada del 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla renunció.
Luego, el 1 de diciembre de ese mismo año, la Junta citó a los colombianos para que votaran a favor o en contra de la propuesta de Lleras Camargo y Gómez Castro. Esto se dio mediante un plebiscito donde el pueblo colombiano modificó la Constitución para emitir la ejecución del Frente Civil, que más tarde pasaría a llamarse Frente Nacional, además de inaugurar el sufragio universal y establecer la carrera administrativa para funcionarios públicos. El Frente Nacional intentó conciliar los principios institucionales de la República Liberal y el apoyo de los grupos económicos fue muy importante para el mantenimiento del poder, pues la clase política encontró en ellos la forma de legitimar la permanencia del sistema del Frente Nacional. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Barreto y les voy a hablar acerca de las consecuencias que trajo el Frente Nacional. Como ya sabemos, el Frente Nacional estaba destinado a durar 12 años. Sin embargo, duró 16, aunque hay quienes dicen que duró mucho más tiempo, pero esto ya lo veremos más adelante. Para entrar en contexto, hay que situarnos en la década de los 50, en el año 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla llegaba al poder tras un golpe de Estado, derrocando al liberal Laureano Gómez. Gustavo Rojas Pinilla era ese ente opositor, era esa piedra en el zapato para los conservadores y para los liberales. Es por eso que el Frente Nacional buscaba derrocar a Gustavo Rojas Pinilla de su poder y así evitar que se prolongara más su dictadura. El Frente Nacional también buscaba como objetivo terminar con ese bipartidismo que azotaba a Colombia desde hace más de un siglo, esa guerra entre rojos y azules, esa guerra que solo traía violencia, que traía muertos, heridos, desplazados. Y es así como los laureanistas y los ospinistas buscaban una coalición entre estos dos partidos para gobernar durante un determinado periodo de tiempo, 12 años que se convirtieron en 16, repartiéndose el poder de las tres ramas judiciales en Colombia de manera igualitaria: legislativo, ejecutivo y judicial. Para hablar del Frente Nacional debemos mencionar el Pacto de Benidorm, firmado el 24 de julio de 1956, el cual tuvo como consecuencia positiva la coalición entre estos dos partidos, para así regresar la democracia, esta vez igualitaria, al país. Asimismo, el Pacto de Stigres, firmado el 20 de julio de 1957, fue la continuación del Pacto de Benidorm, el cual trajo muchas reformas a la Constitución, como por ejemplo la reforma agraria o el plebiscito popular que se llevó a cabo para formalizar aún más la coalición entre los liberales y los conservadores. Este plebiscito se llevó a cabo el 1 de diciembre de 1957, en el cual votaron aproximadamente 4.169.294 colombianos a favor del plebiscito, convirtiéndose esta votación en la más grande hasta entonces en Colombia. Cabe resaltar que en ese momento fue la primera vez en que la mujer ejercía su derecho al voto en Colombia. Durante este periodo del Frente Nacional hubo grandes crisis económicas y problemas sociales. Hubo desempleo, hubo pobreza, hubo desplazamientos, devaluación de la moneda, etc. Todos estos problemas llevaron a Colombia a movilizarse y a protestar. Eran estudiantes, maestros y trabajadores de diferentes gremios. Cabe resaltar que eran épocas donde en el mundo varios países se encontraban en tiempos de protesta y movilizaciones. Durante el periodo de gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, muchos guerrilleros liberales pasaron de las armas a la vida civil. Sin embargo, no todos hicieron lo mismo. La guerra campesina aún seguía en pie y los enfrentamientos entre los campesinos y el gobierno seguían presentándose, lo que llevó a la reactivación de estas guerrillas y a la creación de otras. El ejemplo más claro son las FARC, comandadas por Manuel Marulanda, con inspiración en la Revolución Cubana y en el movimiento estudiantil. Estas surgen de la toma militar en Marquetalia, una de las operaciones más grandes ejecutadas en Colombia hasta el momento, con ayuda de los Estados Unidos y durante el periodo de mandato del conservador Guillermo León Valencia. Bombardearon y tomaron Marquetalia de manera desprevenida, lo que hizo que se crearan las FARC y otras guerrillas, como por ejemplo el ELN, con inspiración castrista y de extrema izquierda. En ella participó el cura Camilo Torres, convirtiéndose en ejemplo de cura guerrillero para Colombia. Asimismo, el EPL, que viene surgiendo del rompimiento del Partido Comunista en Colombia. Más manifestaciones, más movilizaciones y más protestas se presentaron en Colombia, pero esta vez fue en el año 1970, año en el que Colombia presenció el fraude electoral más grande, donde daba por ganador a Misael Pastrana, el candidato del Frente Nacional, cuando en realidad el que había ganado, y ya se había dicho en la radio y en la prensa, era el general Gustavo Rojas Pinilla con su partido opositor, la ANAPO. Este robo llevó a que Colombia se movilizara y se manifestara contra el gobierno,
tanto así que tuvieron que censurar los medios, poner toques de queda y se presentaron muchos arrestos. Pero esta no fue la consecuencia más grande. La consecuencia más grande de este fraude electoral fue la creación de un nuevo grupo guerrillero, el M-19, el Movimiento 19 de Abril. Esta fue una de las guerrillas que más ha dejado huella en Colombia, por actos como por ejemplo la toma del Palacio de Justicia en el 85, el robo de la espada de Bolívar o la toma de la Embajada Dominicana. Asimismo, buscaban convocar una Asamblea Nacional Constituyente como requisito para desmovilizarse y dejar las armas. Asamblea Nacional Constituyente que se dio gracias también a lo que fue la séptima papeleta, para así cambiar esa antigua constitución llena de reformas y reformas presentadas durante el Frente Nacional a una nueva constitución más democrática, participativa e igualitaria para los colombianos. Ya para finalizar, se puede concluir que la consecuencia más grande y más grave que dejó el Frente Nacional fueron las guerrillas. Colombia ahora entraba en una guerra con las guerrillas, ya no era una guerra por partidos, sino contra estos grupos terroristas. Estos grupos terroristas dejaron muchos muertos, dejaron muchos heridos, atentados, desplazados, secuestrados, tanto así que hoy en día siguen dejando huella. A pesar de que las FARC llegaron a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, aún siguen habiendo disidencias, aún existe el ELN, y todas estas guerrillas siguen sembrando el terror en las zonas rurales de Colombia. Y no solo siembran terror, también siembran cultivos ilícitos como la coca, las cuales han financiado a lo largo de todos estos años estos grupos guerrilleros. Su lucha antiguamente era ideológica, pero después pasó a ser una lucha por el poder y por el dinero sucio, lo que hundió a Colombia en una guerra ahora por el narcotráfico, ya que asimismo también se crearon los carteles del Medellín y de Cali, convirtiendo a Colombia en una narcocracia. Y es así como hoy en día esta consecuencia del Frente Nacional sigue dejando huella, llevando a Colombia a una lucha ahora por el narcotráfico de estas guerrillas. Los presidentes que estuvieron gobernando mientras estuvo el Frente Nacional fueron 4, que son Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. El primero fue Alberto Lleras Camargo, quien estuvo de 1958 a 1962. ¿Qué hicieron estos mandatarios mientras estuvo el Frente Nacional? Bueno, Alberto Lleras Camargo recogió las banderas liberal y las banderas conservadoras en un solo mandato. Siendo el primero de 4 mandatarios del sistema de Frente Nacional, estableció relaciones internacionales con los Estados Unidos, forjando una breve amistad con John F. Kennedy y creando la Alianza para el Progreso. Luchó por conjurar los estragos de la violencia bipartidista. Varios de los bandoleros liberales sobrevivientes a Rojas Pinillas comenzaron a agruparse en las guerrillas comunistas de los años subsiguientes. El representante de la unidad nacional, garantizando el éxito del pacto bipartidista, y emprendió la recuperación del país tras el gobierno militar. Este también dio gran apoyo a la educación pública e impulsó la aprobación de la Ley de Reforma Agraria de 1959, creando el INCORA, que es Instituto Colombiano de Reforma Agraria. En 1961, aunque se contemplaba la expropiación, el sistema de reasignación de tierras era de todo menos agresivo. Su reforma buscaba mejorar la calidad de vida de los campesinos productores de papa, café y plátano, y todos los productos de consumo masivo. A pesar de sus esfuerzos, la reforma agraria que impulsó fue lenta y no se logró hasta 1968, que su primo segundo, quien es Carlos Lleras Restrepo, la acelerara a niveles más radicales. Seguimos con Guillermo León Valencia, quien estuvo de 1962 a 1966, siendo el segundo mandato del Frente Nacional. Las elecciones se realizaron el 6 de mayo de 1962. El gobierno de Valencia se caracterizó por las políticas de entendimiento, diálogo, reconciliación y paz entre los pueblos. Asimismo, buscó el fortalecimiento de la seguridad en todo el territorio nacional, el incremento presupuestal a la salud pública, el mejoramiento de la educación, la vivienda, la economía, los medios de comunicación. Apoyó también el sector agrario, en especial a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. Fue un diplomático, logrando establecer vínculos entre comerciales, políticos y culturales con varios países de Sudamérica, entre esos Venezuela, Chile, Ecuador y Perú.
También modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas, capacitando a los oficiales y suboficiales en cursos a nivel nacional, regional e internacional. Organizó la Policía Nacional para el control de las zonas urbanas y departamentales. De igual manera, respaldó las acciones cívico-militares bajo decreto de 1381 de 1963. Dichas acciones estuvieron encaminadas a fortalecer los servicios sociales a las poblaciones más apartadas, así incrementando la atención en salud, vivienda, educación y seguridad. Se propuso de luchar por todos los medios legales, al alcance de la erradicación total de la violencia. Siguiendo el contexto de la Guerra Fría y el apoyo de las políticas norteamericanas, Valencia quiso dar su respaldo de la Operación Soberanía ideado por el Ministerio de la Defensa, el cual tuvo como principal objetivo crear grupos de inteligencia, organización de localizadores y de rastreo, unidades de combate pequeñas y acercamientos con la población civil. Tuvo que enfrentar el nacimiento un año después, en enero de 1965, del grupo llamado ELN, quienes se tomaron Zimacuota, Santander, y con ello empezaron a hacer actividades delictivas en la región. El accionar de las Fuerzas Armadas permitió dar de baja a varios bandoleros de la época, como Sangre Negra, Efraín González, quien fue redado por el ejército en una casa de Bogotá y abatido de forma violenta. Venganza, Chispas, Desquite, entre otros. Carlos Lleras Restrepo, quien fue el tercer mandatario a cargo mientras del Frente Nacional y estuvo de 1966 a 1970. Su gobierno fue denominado de la Transformación Nacional. Se caracterizó por la estabilización y crecimiento económico por la reforma constitucional de 1968 y también entre otros aspectos. Determinó la descentralización de gran parte de la gestión estatal, entidades especializadas como los institutos. Su gestión le permitió modernizar al país e impulsar la economía por la sustitución de importaciones, el ensamblaje de automóviles y el apoyo a la exportación de las flores y el banano. Recogió tantos éxitos que según Bushnell se le llamaba al país como el milagro económico colombiano. También durante su gestión se crearon los departamentos de Risaralda, Sucre y Cesar. Firmó un contrato con la Renault para iniciar el ensamblaje de vehículos por medio de Sofasa en Envigado, siendo un hecho inédito en el país para el momento, pues en los años 50 ya se ensamblaban motos en Colombia de la empresa japonesa Yamaha. También se pactó la creación de otra planta en Boyacá a pesar del difícil acceso por cuestiones de infraestructura vial, cerca a Acerías Paz del Río. La producción inició en el gobierno de Pastrana en 1970 y el Renault se convirtió en un símbolo de la industria y las familias colombianas. Apoyó con la exención de impuestos a las exportaciones, ya que si bien la industria generaba empleos no era tan eficiente como las importaciones, por lo que para sustituir estas últimas el gobierno estimuló la exportación de productos no convencionales, como las flores, ya que el producto por excelencia de Colombia era el café. El sector floricultor sigue siendo importante a la fecha de hoy. Sin embargo, es el único presidente de la República que ha sido sancionado por una falta disciplinaria en el ejercicio de su cargo, cuando el entonces Procurador General de la Nación, el conservador Mario Aramburu Restrepo, lo amonestó por participación en la política. Misael Pastrana, 1970 a 1974. Fue militante del Partido Conservador Colombiano, del que llegó a ser director, y por el mismo partido fue el último presidente del periodo del Frente Nacional. En el partido representó la renovación del sector ospinista. Durante su gobierno se llevó a cabo el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en los diálogos del Caguán, los cuales fracasaron y condujeron al desarrollo e implementación de un acuerdo militar con el gobierno de los Estados Unidos denominado el Plan Colombia. A pesar de que su gobierno fue estable, se considera poco proactivo, ya que con contadas excepciones se considera que hizo algo de trascendencia. A pesar de ello, en su último año de gobierno nació el M-19, guerrilla urbana surgida del inconformismo por el presunto fraude electoral que protagonizó y que lo habría llevado a la presidencia
en 1970. A continuación diré unas oposiciones al Frente Nacional. Primero, durante el periodo presidencial de Valencia el liberalismo se fragmentó, lo cual hizo que apareciera el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. El líder del MRL era Alfonso López Michelsen. López estaba en desacuerdo con las bases del Frente Nacional. Este movimiento desapareció luego de la derrota de López Michelsen en las elecciones presidenciales. Segundo, durante la administración de Lleras Restrepo apareció un nuevo movimiento de oposición al Frente Nacional, el cual estaba conformado en su gran mayoría por estudiantes y obreros, próximos a la izquierda. El MOIR, Movimiento Obrero Independiente, Revolucionario. La ANAPO, liderada por el general Rojas Pinilla, se convirtió en el principal partido de oposición al Frente Nacional.